7 en punto de la noche. Bienvenidos a Noticias RCN, a esta emisión de domingo cargada de información. Vamos con nuestros titulares. Esta noche revelamos nuevas declaraciones de Olmedo López ante la Corte. Habla de varios temas, entre ellos de la congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta. Conmovedor, así es el relato de la familia de Jaime Esteban, el estudiante asesinado en Bogotá. En medio de su despedida, hablamos con ellos. Y hoy es una noche para recordar. Hoy hace 30 años fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. 3 décadas después, rendimos homenaje. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Esta emisión comienza destapando un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Se trata del más reciente declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia y que fue conocida por Noticias RCN. Habla de varios temas, incluyendo el llamado cónclave de los ministros. Incluso de supuestas sugerencias de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, para la contratación de unas personas, esto para un millonario contrato de maquinaria amarilla en La Guajira. Vamos con el informe de nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Está el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, la doctora Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, el director del APRE, el doctor Carlos Ramón González, el doctor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Entre el ministro del Interior, quien me da la orden específica de atender al senador Chagui como vocero de unos congresistas de la Comisión Primera. En estos términos, Olmedo López, ante la magistrada de la Sala de Instrucción Cristina Lombana, rindió por primera vez su testimonio por la investigación que salpica a la senadora Marta Peralta y al también legislador Julio Elías Chagui. Según el relato, el ministro del Interior de aquel entonces, Luis Fernando Velasco, fue quien organizó una serie de aparentes coimas para un grupo de congresistas en el denominado cónclave en noviembre del 2023. Esto buscando la aprobación de los proyectos del gobierno. Ministro del Interior toma la palabra, dice abiertamente que la negociación para conseguir la aprobación de la reforma en el Congreso no especificó, quiero aclarar, si era Cámara o Senado con quien estaba negociando. Habla de la reforma. ¿De qué reforma? A la salud. El pedido de los congresistas ascendía a contratos por 80.000 millones de pesos. Había ofertado 35.000 millones de pesos en contratos. Incluso Luis Fernando Velasco va más allá, según lo dicho por Olmedo López. Y él manifiesta salir de allí a seguir negociando con ellos y que aspiraba a cerrar esa negociación en 60.000 millones de pesos. Según el relato de Olmedo, el senador Julio Elías Chagui era el beneficiario del millonario contrato para el municipio de Sagún, Córdoba. Pero Olmedo López lanza una revelación que raya un poco en el descaro de la corrupción. Tenía mi agenda en orden presidencial en La Guajira. Eso era un tema de comunidades reales, ciertas necesidades, y este hecho se da por una orden de un compromiso y un acuerdo entre el ministro del Interior que tiene que cumplirle a la Comisión Primera, donde el senador Chagui era el vocero. También habla de la senadora Marta Peralta Epieyú y de las supuestas exigencias que realizó para un millonario contrato de maquinaria amarilla en La Guajira por más de 2.000 millones de pesos. Ella me suministra una relación de personas cercanas al proceso político de la senadora para que sean tenidas en cuenta en la contratación para la recuperación de Jagüeyes. ¿Quién supervisaba las horas de utilización de maquinaria amarilla en las obras? Honorable magistrada, ese corresponde directamente a los temas técnicos de la subdirección de manejo y sus directores Nelson Espinilla y su equipo de trabajo. Hay un señalamiento en contra de la senadora Marta Peralta Epieyú en relación con las ollas comunitarias. No, honorable magistrada, ese lo desconozco.
En el principio de oportunidad de López hay un capítulo en el que se aproxima a la Corte Suprema de Justicia en su declaración contra la congresista Karen Astrid Manrique, como lo deja en las 108 páginas del principio de oportunidad aprobado por un juez de la República. Olmedo López rendirá testimonio sobre las circunstancias de tiempo, modo y en las que Karen Astrid Manrique Olarte, representante a la Cámara, fungió como la delegada vocera de un grupo de congresistas a quienes debían direccionarse una serie de proyectos contractuales de la Unidad de Gestión del Riesgo por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, incluyendo el que debía ser direccionado a su favor en su departamento. Incluso vincula al exministro Ricardo Bonilla como la persona encargada de viabilizar los recursos para 3 millonarios contratos direccionados a favor de un grupo de congresistas liderados por Karen Manrique. En el marco de la reunión, el aspirante indicó que Karen Manrique Olarte le indagó por el estado de los proyectos contractuales objeto del acuerdo realizado con el ministro de Hacienda, Bonilla González, por lo que de su puño y letra escribió en una de las libretas de López Martínez el listado detallado de los nombres de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La próxima semana la Corte se prepara para el nuevo testimonio de Olmedo López en relación a todo el entramado de corrupción de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que tenía como vocera del aparente acuerdo corrupto a la representante de la Cámara, Karen Manrique. Siete de la noche, 6 minutos. Y hoy fue un día muy triste para la familia y los amigos de Jaime Esteban Moreno. Hoy fue su despedida. Pues miren, vamos precisamente a ampliar esta noticia con Paula Sabogal porque ha estado muy pendiente acompañando a los seres queridos de este joven que fue brutalmente asesinado. Ella logró hablar con varias personas cercanas a él. Paula, ¿qué le contaron? Así es, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues es un día muy triste, pero que ha servido también para dimensionar el afecto y la calidad de amigos, de familiares, de personas allegadas que tenía Jaime Esteban y sus padres. También su hermano, una persona con quien pudimos hablar y quien nos narró en medio de su dolor, de una forma muy emotiva, quién era su hermano, ese hermano del alma, quien lo acompañaba a toda hora, en todo momento. Él está estudiando música y nos decía que su hermano iba a sacarlo adelante, iba a apoyarlo en todo este proceso, y hoy, aunque llora su partida y también pues obviamente está en todo este momento difícil con sus padres, pues está ahí para recordarlo hoy, para hacerle un homenaje, y no solo él, sino también sus amigos, uno de sus profesores de ajedrez y toda su familia. Era un joven que soñaba con crear soluciones tecnológicas para cambiar el mundo, disciplinado, reservado, pero con una sonrisa que lo decía todo. Así recuerdan a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida en medio de una agresión absurda y sin sentido. Es la persona que más me amó, eso es lo que siempre he repetido y voy a repetir. Creo que nunca voy a poder suplir ese amor que él me dio, es imposible. Yo compartía todo con él. Desde el colegio, Jaime se destacaba por su inteligencia y su serenidad. Sus amigos dicen que tenía pocos, pero verdaderos. Esos que hoy no entienden por qué la vida de alguien tan noble fue arrebatada con tanta violencia. Era una de las personas más nobles que tuve el privilegio de conocer. Sí, Jaime era la persona a la que no necesitaba decir mucho para marcarte, no necesitaba llenar el silencio con palabras, pero sabía siempre qué decirte. Fue un hermano, un compañero de 1000 batallas, me apoyó en los momentos más bajos, me ayudó a pasar muchas veces las materias. La verdad, él era un chico súper inteligente. Su pasión era el ajedrez. Desde niño movía las piezas con una precisión que solo tienen las mentes pacientes. En su colegio y universidad llegó a ser parte de la selección de ajedrez. Jaime era un muchacho muy talentoso y además muy noble. Sus compañeros lo tenían como capitán del equipo. Técnicamente, tácticamente siempre fue excelente. Los resultados pues dan cuenta de eso. Fueron unos años para mí muy valiosos compartir con él, con sus compañeros que están también devastados.
Jaime Esteban Moreno tenía apenas 20 años. Su historia se truncó por un acto irracional, pero su legado, dicen sus seres queridos, seguirá vivo en cada persona que lo conoció. Nos quitan un angelito a la universidad, a mis papás, a mí, a mi familia, a este país, porque este país necesita gente tan bonita como era mi hermano. Queremos que la justicia sea efectiva. Nosotros queremos que a las personas que les cabe responsabilidad penal por estos hechos las condenen efectivamente. Hoy su familia y amigos le rinden un homenaje recordando lo que fue en esencia un joven brillante, de corazón noble, que nunca buscó un conflicto y que nos deja una lección que debería dolerle al país entero. Ninguna diferencia o momento de rabia justifica arrebatar una vida. Y es que sin duda es un caso que le duele al país entero, pero también esto tiene un componente judicial importante. Óscar, ¿cómo va el caso? Paola, pues la investigación por parte de la Fiscalía se centra en reunir todo el material probatorio referente a este caso. En poder del máximo ente acusador ya hay una serie de videos del momento exacto de la agresión en la que participaron dos personas. Una de ellas, Juan Carlos Suárez, a quien ya le fue legalizada su captura, y la otra persona que se observa está vestida de negro y con orejas de disfraz, pues no aparece. Así va el caso. Un grupo de expertos de la Unidad de Vida de la Fiscalía avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno la mañana del 31 de octubre. Para ello cuentan con abundante material probatorio de los momentos en los que ocurrió la agresión, que además quedó grabada en varios videos, cuando dos sujetos golpean al estudiante sin piedad ante la mirada de dos mujeres que los acompañaban, una de ellas incitando para que lo golpearan, incluso en el piso. Y ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguir golpeándolo. Decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. Como un hecho sin ninguna justificación, el abogado Camilo Rincón, defensor de la familia de Jaime Esteban Moreno, calificó la brutal agresión que le quitó la vida al joven universitario. No existe ninguna justificación para cegarle la vida a un ser humano, que eso quede absolutamente claro. Y las cámaras de seguridad también quedó registrado el momento en el que los dos sujetos alcanzan a Jaime y a su amigo. Allí se observa la plena identidad de los dos hombres agresores. También el momento en el que inconsciente Jaime es subido a una patrulla de la policía que intenta auxiliarlo y lo traslada a un centro médico cercano. Esta persona que se encuentra privada de la libertad colabore con la justicia, y eso es lo que esperamos también como parte de ese equilibrio de resarcir el daño, ¿no? Y es esa verdad y justicia que normalmente esperan las víctimas frente a un delito y sobre todo frente a un homicidio tan brutal como el que ocurrió. A Juan Carlos Suárez le fue legalizada su captura, mientras que las mujeres fueron dejadas en libertad. Aunque no tiene antecedentes penales, el hombre sí cuenta con anotaciones por colarse en estaciones de Transmilenio y está registrado en el CISBEN como población vulnerable. 7:13, crece la indignación de México por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, durante la celebración del Día de los Muertos. Autoridades confirmaron que el funcionario contaba con policía local y un refuerzo de agentes de la Guardia Nacional para preservar su seguridad. Autoridades, familiares y ciudadanos llegaron a la plaza principal de Uruapan, en México, para despedir a su alcalde Carlos Manso, quien fue asesinado a tiros. En el homenaje póstumo, su esposa envió un conmovedor mensaje en el que pidió justicia. No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de México dio más detalles sobre el homicidio. Señaló que una escolta abatió al presunto atacante de Manso y en la escena fue decomisada un arma corta. Además, que el funcionario asesinado contaba con protección de seguridad por parte de la policía local y fue reforzada en mayo de 2025. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Hasta ahora hay 2 personas que están bajo custodia policial en calidad de testigos. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, prometió que se haría justicia
noticia, mientras desde Estados Unidos el subsecretario de Estado lamentó el asesinato. Volvemos con noticias del país porque es increíble que en Colombia haya gente queriendo ayudar en zonas de conflicto y que los delincuentes no se los permitan. Les hablo de los ataques a las misiones médicas que cada vez se registran más comúnmente y por eso Giovanni Suárez nos preparó un informe. En la escalada violenta que ha sufrido el país en los últimos meses, ni las misiones médicas se ven exentas de las acciones terroristas de los grupos criminales. Y no puede ser que la situación actual de nuestro país nos tenga atemorizados. No puede ser que colegas y compañeros como los del Cauca vean su integridad amenazada por los grupos al margen de la ley. El informe más reciente de la Defensoría del Pueblo indica que solo durante los primeros 8 meses del 2025 se registraron más de 325 ataques a misiones médicas que constituyen vulneraciones tanto al personal como a su infraestructura y a sus medios de transporte. Lo vemos con mucha tristeza y preocupación estas actuaciones de esos grupos armados al margen de la ley. Dado que las misiones médicas, el único objetivo es prestar un servicio y promoverle el servicio a la comunidad y el bienestar. Lo más preocupante es que, como siempre ocurre en la absurda guerra, quienes terminan pagando los platos rotos son quienes nada tienen que ver con el conflicto, es decir, la población civil. Cuando hablamos de pacientes y familias que viven en zonas rurales, donde no hay hospitales ni médicos permanentes, las misiones médicas se convierten literalmente en su única puerta de entrada al sistema de salud. Si por miedo esas brigadas dejan de ir o la comunidad no puede acudir a ellas, estamos hablando de una clara violación al derecho fundamental a la salud. Los gremios de médicos de diferentes especialidades del país lo único que piden es que respeten su trabajo, pues su única finalidad es salvar vidas. Hoy, hace 30 años, se fue uno de los hombres más respetados en la política y en la academia de nuestro país. El hombre que nos invitó a hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Hoy, hace 3 décadas, fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. 30 años han pasado desde que su voz fue silenciada, pero sus frases célebres, sus posturas y su visión del país hoy están más vigentes que nunca. En esta emisión recordamos al líder conservador, al constituyente, pero también al esposo, al padre y al humanista que el país admiraba. Pues Oscar Ramírez nos hace un recuento de su legado. Ser abatido por ráfagas de ametralladora, como parecía ser mi suerte, no debía considerarse como un infortunio singular en las actuales circunstancias del país y del mundo. Una muerte así podría no ser un sacrificio inútil, sino la creación de un símbolo que convocara un movimiento de restauración. Situarnos en el campo límpido de la conciencia. 30 años después, esas palabras escritas por Álvaro Gómez Hurtado suenan casi como una premonición. A su lado, de pie frente al monumento, Nicolás Gómez, uno de los familiares más jóvenes del líder conservador. Tiene hoy casi la misma edad que los años que lleva muerto su tío abuelo. Lastimosamente todos los 2 de noviembre haciendo este ejercicio que lo valoramos mucho, pero que deberíamos poderlo hacer después de recibir justicia como familia. Han pasado 3 décadas desde el magnicidio que estremeció al país. Álvaro Gómez Hurtado, político, periodista, académico y diplomático, fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda. 30 años en los que la justicia no ha podido dar una respuesta definitiva sobre quién dio la orden de silenciar su voz. Inesperada es distinto de precipitada, ¿no? Una voz que invitaba a los colombianos a llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, un llamado a la reconciliación, a entenderse desde las diferencias. Pero hoy, ¿ha cambiado algo? Hoy en día, ¿Colombia ha cambiado con respecto a esa época? Yo creo que lastimosamente no. Yo creo que como mi generación, la de mis padres, habían pensado que por lo menos habíamos mejorado un poco, habíamos salido de los ciclos de violencia que silenciaban a muchas voces políticas. La muerte de Miguel confirma que no. El magnicidio de Miguel es un triste recordatorio de que el país todavía está lejísimos de llegar a ese panorama, digamos, a ese nivel de la grandeza que decía Álvaro. Y quizás para muchos, esas palabras de Nicolás duelen. Duelen porque siguen describiendo a un país que no ha logrado romper el círculo de la violencia política.
Él en muchas entrevistas, sobre todo antes de su muerte, mencionaba algo que a mí nunca se me olvida y es casi utópico, y es esa Colombia grande en donde podamos nombrar gente independiente por su mérito y no porque es cómplice de un partido político le va a entregar algo a una clase política o a un partido político. Yo no hago la política para ser presidente, sino que busco la presidencia para el gobierno. Entonces, de manera que sí, es necesario que uno busque a otros. Álvaro Gómez Hurtado soñaba con un país ético, con justicia y sin miedo. Pero la impunidad de su asesinato sigue siendo una herida abierta. Ni la justicia ordinaria ni la transicional dan una respuesta definitiva sobre quién lo asesinó. Este país, si no tiene justicia, jamás va a avanzar. Nunca va a poder lograr pasar la página de la violencia, ni tampoco va a lograr conseguir el desarrollo. Más allá del mito, detrás del nombre y de los titulares, estuvo el humanista. Hoy, frente al caballo que simboliza su espíritu indomable, su familia lo recuerda no desde la tragedia, sino desde el legado. La libertad, el predominio de la voluntad individual. 30 años después, Colombia sigue en deuda con la justicia y pelea con la memoria. Su voz, la que pedía un acuerdo sobre lo fundamental, aún sigue siendo un eco que llama con urgencia a no olvidar. Una toma armada que hizo arder a Colombia. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Una reacción polémica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Bajarme del vehículo blindado y timbrar a ver si me abrían? La reacción de la fuerza pública fue tan desmedida. Y un país que perdió la confianza. 40 años buscándola en dónde está Carlos. No creo que sepamos la verdad. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN. 40 años de la toma del Palacio de Justicia. A partir del lunes 3 de noviembre en todas nuestras emisiones. Porque recordar también es hacer justicia. Tenemos ya las 7 de la noche, 29 minutos, y hablamos de las autoridades de México porque ya identificaron a 21 de las 23 víctimas que dejó la explosión de una tienda de bajo costo en la ciudad. La mayoría falleció por inhalación de gases tóxicos. En este informe, la periodista Rosa Lilia Torres nos cuenta más detalles de esta lamentable noticia que enluta al pueblo mexicano. El comandante de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Mati Ortega, confirmó que fue necesario ingresar al inmueble rompiendo ventanas, entre otras cosas, porque había muchas personas atrapadas. Relató que fue un trabajo largo, pesado y doloroso porque el lugar estaba completamente lleno. Mati Ortega señaló también que la estructura del edificio y la cantidad de material inflamable complicaron el rescate, pues el fuego creció mientras las personas seguían dentro. Entre las víctimas, por mencionar algunos, se encuentra una madre originaria de Guaymas y sus 2 hijos pequeños. Los 3 perdieron la vida dentro del establecimiento. El gobernador Alfonso Durazo Montaño declaró luto estatal y prometió una investigación exhaustiva y transparente para deslindar responsabilidades. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó sus condolencias y ordenó el envío de apoyo federal para las víctimas y sus familias. Waldos, la empresa, emitió un comunicado donde lamenta el hecho, afirmó que colaboran con las autoridades y manifestaron su solidaridad con los afectados. Cabe señalar que las celebraciones del Día de Muertos fueron suspendidas en Hermosillo y el centro histórico permanece acordonado y con altares a las víctimas. Con información de Rosa Lilia Torres desde Sonora, México, para RCN. Les saludo. A Rosa Lilia, gracias. Hablamos ahora de Brasil porque la Corte Suprema ordenó al gobierno de Río de Janeiro preservar los elementos materiales del operativo policial del pasado 28 de octubre contra la banda criminal Comando Vermelho. El juez Alexandre de Moraes señaló que buscan verificar y hacer ejercicio de control del accionar de las autoridades. Y en Reino Unido, la policía dejó en libertad a uno de los 2 sospechosos detenidos tras el ataque con cuchillo en un tren que dejó 11 heridos. Señalaron que el hombre no estuvo involucrado en el incidente. 9 de los lesionados ya fueron dados de alta del hospital. Las autoridades descartaron que se haya tratado de un ataque terrorista. La
hora de todos, es la hora de TVO Leyendo. Les cuento que hace muy pocos días estuvo aquí en Colombia de visita la prestigiosa psiquiatra española Marian Rojas Estapé. Ella estuvo aquí en Medellín y en Bogotá compartiendo todos los conocimientos que ella tiene y que nos ha transmitido a través de los libros y hasta también de un podcast. Pues para hablar con ella de todos estos temas, saludo precisamente a esta hora a la doctora Marian Rojas Estapé. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida a TVO Leyendo. Y empiezo de una vez preguntándole, doctora, cuando usted se graduó en 2007 de la universidad, ¿proyectó o visualizó el alcance que iba a tener en el desarrollo de su profesión? Porque lo cierto es que ha impactado y transformado vidas a lo largo de todos estos años. Ha escrito varios libros, como mucha gente lo sabe, y hasta tiene un podcast. ¿Vio venir todo este crecimiento? Cuando yo terminé la carrera de medicina, tenía claro que quería ser psiquiatra. Tenía claro no solo que quería ser psiquiatra, sino que quería hacer prevención en salud mental. Durante la carrera de medicina, muchos profesionales venían a hablarnos de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, de hipertensión, de colesterol. Hacían prevención de otras áreas de la salud, pero nunca se hablaba de salud mental. Yo tenía la suerte de muchas veces acudir por las tardes a la consulta de mi padre, el doctor Enrique Rojas, psiquiatra, y escuchar y ver cómo él trataba a sus pacientes. Y había una voz dentro de mí que me decía: hay que ayudar a que la gente se comprenda mejor. Y se convirtió en un lema de mi vida: intentar simplificar lo complejo de la neurociencia, aterrizándolo en términos más sencillos para que la gente tuviera ganas de conocerse mejor y con ello cuidar su salud mental. Hija, pero jamás pude imaginar que esto fuera a tener un alcance tan inmenso. Pues sí, que es un alcance inmenso y eso se lo reconocen sus lectores. Doctora, a lo largo de todo este camino ha encontrado sin duda la forma de acercar a la gente temas de neurociencia, nos ha enseñado a entender nuestras emociones y la mejor forma ha sido a través de los libros. Doctora, ¿qué fue lo más retador a la hora de traducirnos en temas sencillos esos conceptos tan especializados que usted maneja? Leo sobre el hombre, leo sobre medicina, otras especialidades, y cuando yo lo voy entendiendo en forma compleja, llega el paso más complicado, que es intentar hacerlo sencillo. Porque para mí, cuando una persona se comprende, se siente aliviada. Y yo quiero que las personas se comprendan. Y para comprenderse, yo necesito primero comprender lo complejo y poco a poco ir siendo capaz de comunicarlo de forma sencilla. No siempre es fácil. A veces me ha sucedido que estoy escribiendo un libro y estoy bloqueada porque una parte del libro es tan compleja que sé que el lector no lo va a entender, no le va a gustar, incluso le va a generar rechazo, porque cuando vemos cosas complejas no nos interesa seguir indagando. Entonces intento con ejemplos, con anécdotas, con símiles, doy muchos ejemplos. Y a veces intento hacer como símiles, tanto en la forma de explicar, en la cuerda del placer-dolor, en los receptores, en el cortisol, en la oxitocina, para que las personas se sientan identificadas. Comprender es aliviar, esa es una de las enseñanzas que usted nos deja sin duda a través de sus libros. Doctora, ir al psiquiatra casi que siempre ha sido un sinónimo de estar muy mal, de estar muy enfermo. Es algo que ha generado estigma sin duda, pero ¿usted cree que esa percepción en la gente ha venido cambiando? La gente joven hoy en día habla de salud mental, que va al terapeuta, que va al psicólogo. Hay cuentas en Instagram, en TikTok, en redes, hay libros. La gente joven tiene ganas, la gente joven va a las conferencias relacionadas con la salud mental. Creo que el estigma ha mejorado. Y probablemente lo único bueno que aportó la pandemia fue que se pudo hablar de salud mental con mucha más facilidad, que el tema de la salud mental ya no daba tanto miedo y que a la gente realmente le interesa cuidarse y no le importa invertir un tiempo o incluso dinero en ir a una conferencia, en leer un libro o en acudir a terapia. El tema de la salud mental es muy serio y sentimos que cada vez se habla más de eso. ¿Hay más gente con enfermedades hoy en día o es que antes las había pero la gente no consultaba? Porque vemos cada vez más personas con ataques de pánico, crisis de ansiedad y hasta depresión. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Yo sí que creo que nos estamos enfrentando a una crisis de salud mental. Es decir, estamos viendo más patología de salud mental, no quizá la grave, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero sí patología psiquiátrica relacionada con la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio, la irritabilidad, el consumo de tóxicos. Es decir, ciertas áreas de la psiquiatría sí que han aumentado. Creo que la vida que llevamos es una vida que a veces nos lleva a tener más vulnerabilidad para los problemas mentales. Vivir con inseguridad, con incertidumbre, con la sensación de pérdida de control, las vidas aceleradas, dopaminérgicas, a base de gratificación instantánea,
sobreestimulados, hiperinformados, todo ello genera una degradación cognitiva, es decir, nos cuesta más frenar, reflexionar, nos cuesta más la lentitud, nos gusta lo rápido, lo instantáneo, pero eso hoy en día ya sabemos que perjudica nuestra salud mental. Vamos más irritables, más impacientes por la vida, nuestro cerebro se polariza, nos cuesta encontrar el sentido de las cosas, nos cuesta divagar. La vida de hoy es una vida que puede llegar a ser muy estresante y eso que llamamos estresante tiene una connotación a nivel físico y a nivel psicológico. Ese famoso cortisol, esa inflamación, esas vías de escape dopaminérgicas donde nos hacemos adictos a lo instantáneo, donde nos convertimos en drogodependientes emocionales y buscamos sentir algo siempre lo más rápido que podamos. Quiero algo y lo quiero ya. Pero cuando hablamos de felicidad, eso que llamamos felicidad, está íntimamente relacionado con el trabajo y con el amor. Y el trabajo y el amor, ninguno de los dos va a base de gratificación instantánea. El peligro de la gratificación instantánea. En su libro se afirma que somos una sociedad intoxicada por el cortisol. Por favor, explíqueles qué es el cortisol y si es bueno o malo. El cortisol es bueno y es lo que se activa en nuestro organismo cuando nuestra supervivencia física está en juego. Si hay un terremoto, si aparece un ladrón, si hay una guerra, si hay alguna situación que me hace sentir vulnerable porque me puede pasar físicamente algo malo. Es cuando yo detecto una amenaza y tengo miedo. Ese cortisol ha funcionado toda la vida para poder hacer frente a los diferentes desafíos y retos relacionados con las guerras, los leones, las serpientes, todo aquello que podía hacerme daño. El tema es que el cortisol no solo se activa cuando mi supervivencia física está en juego, también cuando mi supervivencia afectiva está en juego. A mi pareja, a mi esposo, situación de pareja o matrimonial complicada. Supervivencia económica, cuando yo no llego a fin de mes, tengo problema de dinero serio. Supervivencia profesional, porque no tengo trabajo o porque no tengo una buena relación con mis jefes o porque me van a echar del trabajo o porque mi negocio no funciona. Social, cuando me siento solo, poco acompañado, cuando me humillan, cuando me traicionan. El cortisol se activa también en ese tipo de supervivencias. Y luego el cortisol se activa tanto cuando me pasa como cuando me imagino que me pasa. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y el 90% de lo que me preocupa nunca sucede. Pero si mi cerebro detecta que hay una amenaza, ese sistema de alerta, esa liberación de cortisol, se va a producir. Conocer esto es importante, porque si yo vivo en alerta constante, ese cortisol me va a inflamar, me va a enfermar, puede llevarme a tener ataques de pánico, problemas del sistema inmune, úlceras intestinales o incluso una depresión. Doctora, yo sé que muchos televidentes que la están viendo en estos momentos se deben estar preguntando cómo podemos entonces educar nuestros pensamientos, esa voz interna que nos sabotea a nosotros mismos. Lo primero de todo es aprender a diagnosticar cómo yo me trato, cuáles son esas frases que yo me digo. Hay dos temas claves. Uno es la divagación mental, que es eso que yo hago cuando estoy sin hacer nada, que me digo, cómo me narro mi vida, cómo me cuento mi pasado, mi presente, mi futuro, mi relación de pareja, cómo me digo las cosas, cómo hablo o cómo tengo conversaciones en mi cabeza con mi mamá, mi papá, con Dios. Y todo eso es muy importante porque a veces nos hacemos autoboicot. Hay que diagnosticar cómo yo me trato. A veces uno se puede sorprender diciéndose no valgo nada, nadie me quiere, no me lo merezco. Y esas frases tan sumamente negativas y tóxicas ponen en alerta todo mi sistema inmune, todo mi organismo. No se trata simplemente de ser optimista por naturaleza, que es bueno el optimismo. Lo primero es ser realista. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es que estoy solo. Mi realidad es que me he equivocado. Mi realidad es que me han abandonado. Mi realidad es que perdí la oportunidad que tenía para cambiar mi vida y aceptarlo. Aceptarlo y muchas veces perdonarme. Somos a veces tan duros con nosotros mismos. Podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y a medida que uno ha hecho ese diagnóstico, intentar poco a poco tratarnos con algo más de compasión. Lo hiciste lo mejor que pudiste con las circunstancias que tenías. Esta es una frase que yo empleo mucho en terapia y le digo a mis pacientes. Repítete, lo hice lo mejor que pude con las circunstancias que yo tenía en ese momento. Y poco a poco ir introduciendo algún pensamiento que sea capaz de ayudarme y motivarme. Pensar, esta es una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender, una oportunidad para sufrir y sufriendo ser más empático. La vida es una gran batalla y a veces son los fracasos los que más nos enseñan. Pero tenemos que aprender a discernirlo y ese cambio de pensamientos nos ayuda a educar nuestra voz interior.
Siempre bienvenida a Colombia y por supuesto siempre bienvenida a TVO Leyendo. Nosotros continuamos con más recomendados literarios. Miren, hace 30 años Colombia estaba registrando un homicidio, un doloroso homicidio de uno de los políticos más importantes de este país. Les hablo de Álvaro Gómez Hurtado. Pues la recomendación es este libro que tengo aquí en mis manos. Es un ensayo de él y se llama La Revolución en América y tiene un prólogo bellísimo de Juan Esteban Constaín. Pero también, si seguimos hablando de lo que pasó en Colombia hace 40 años, les tengo más recomendados. Miren, uno de los temas que más capturó la atención de los colombianos hace 40 años fue la tragedia en Armero. Para eso, para que sepan y conozcan lo que pasó en el país en aquella época, les tengo el libro de Mario Villalobos, Armero, 40 años, 40 historias, niños perdidos, erupción anunciada y el dolor de los sobrevivientes. Pero ocurrió otra tragedia hace 40 años también aquí en Colombia que no podemos olvidar y fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Este libro que publicó recientemente Ricardo Silva Romero y se llama Mural, está bellísimo y es una forma de recordar lo que pasó en nuestro país. Hasta aquí mis recomendados literarios, yo me despido, pero los espero el próximo fin de semana con más en TVO Leyendo. Feliz noche para todos. Y bueno, Rosy, vamos llegando así al final de esta emisión de Noticias RCN. Los invitamos a que se queden conectados con nuestras plataformas digitales para permanecer actualizados, pero también a que estén aquí en la señal del canal RCN, porque ya viene un gran documental sobre los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Pues miren, esto es un trabajo periodístico impactante sobre uno de los hechos que marcó la historia reciente del país. No se lo pierdan, ya mismo.